Hola, soy Ernesto. En este video quiero hablarles de límites en campos escalares y de continuidad de campos escalares. Primero miremos la notación de límites. Aquí está expresado el límite cuando el punto xy tiende al punto x0 y 0 del campo f de xy. ¿Qué significa esto? Significa que se quiere analizar el comportamiento de la función f en un entorno de x0 y 0, ver si tiende a algún punto en particular, o tiende, perdón, a algún resultado en particular, o no. Queremos ver eso, ¿no? Vamos con un ejemplo. Aquí queremos ver cuando el punto xy se aproxima al punto 1, 2 de ese campo. Observemos que si reemplazamos en ese campo por el punto 1, 2, obtenemos una división por 0, así que ese punto tiene que estar excluido del dominio de esa función. Ya veremos que si no diera 0 está todo bien y podríamos calcular el límite directamente reemplazando por una cuestión de continuidad. Bueno, un error frecuente es considerar primero que x tiende a y y luego que y tiende a 2 o viceversa, primero que y tiende a 2 y luego que x tiende a 1. Vamos a ver por qué eso está mal. Si hacemos tender primero x a 1, obtenemos esto, ¿no? Si x se parece al número 1, 3 por x se parece al número 3, etc. ¿no? Nos queda y menos 2 arriba, 2 menos y abajo. Si luego hacemos tender y a 2, sacando factor común menos 1 arriba y luego cancelando los factores 2 menos y arriba y abajo, obtenemos que el límite es menos 1. Bueno, esto no está bien. El error es considerar los límites separados de las x y las y. Veamos por qué. Si yo tengo un punto arbitrario xy y lo quiero aproximar al punto 1, 2, si yo aproximase primero x a 1, tendría esta traslación del punto, estaría moviendo el punto sobre ese segmento de recta horizontal. Luego, si luego hiciera ese otro movimiento, me estaría aproximando luego al punto por ese segmento vertical. Así que me estaría aproximando al punto por esa trayectoria. Pero hay infinitas trayectorias posibles. Sobre los valores reales, cuando teníamos funciones en una variable, teníamos dos maneras de acercarnos a cada número, por izquierda y por derecha. Aquí en este caso tenemos infinitas maneras de aproximarnos al punto, por infinidad de trayectorias. Así que privilegiar una de esas trayectorias sobre las otras no está bien, porque no podemos garantizar que en todas las trayectorias tengamos el mismo límite. Busquemos dos trayectorias diferentes que pasen por el 1, 2. Por ejemplo, estas dos. Hay infinitas, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar estas dos. Por ejemplo, x más 1, que pasa por el punto 1, 2, y esa cuadrática que pasa por el punto 1, 2. Bien, si consideramos la primera de las dos trayectorias, y igual a x más 1, y reemplazamos las y's por x más 1, obtenemos ese límite. Hay que observar que el límite se transforma en un límite de una sola variable, porque al reemplazar las y's por x más 1, el límite solo depende de que x se acerque al número 1. Queda esa expresión 4x menos 4 sobre x menos 1, cuyo límite es 4, sacamos factor común el 4, cancelamos los factores x menos 1 y queda 4. Si considerásemos la segunda de esas trayectorias, la cuadrática, el límite quedaría así, desarrollamos esas cuadráticas y nos quedan esas dos expresiones cuadráticas. Ese límite es del tipo 0 sobre 0, puesto que las dos cuadráticas, esas evaluadas en 1 dan 0. Aplicamos la regla del L'Hopital, derivamos las dos, porque eso se aplica en los casos de límites de una variable, en casos de 0 sobre 0, y nos da que ese límite es 3 medios. En resumen, tenemos que por una trayectoria nos daba menos 1, por otra trayectoria nos daba 4 y por otra nos daba 3 medios. ¿Cómo puede ser? Bueno, como no hay unicidad, decimos que no existe el límite. Es decir, nos acercamos por distintas trayectorias y obtenemos distintos resultados. Bueno, en esos casos no va a haber límite. Bueno, acá vemos, graficamos GeoGebra, este campo escalar, el que estábamos analizando para ver el límite en el punto de coordenadas 1, 2. Vemos que tiene una forma bastante particular el campo, bastante rara. Y veamos qué es lo que pasa si analizamos un punto sobre la trayectoria que nos daba esta lineal. Nos movemos por la lineal y vemos que el punto se mantiene siempre a altura 4, es decir que el límite es 4. Vemos por la otra trayectoria, por una parábola, punto de color verde, y si nos movemos por la parábola, en este caso vemos que el punto se aproxima a otro lugar que habíamos calculado que era 3 medios.
quiero mover un poquito esto para verlo desde otra perspectiva, a ver si se ve bien por dónde está yendo el punto sobre la superficie para que se aprecie bien que los dos límites son diferentes. Bien, tenemos entonces que para que exista el límite, el resultado debe ser el mismo independientemente de la trayectoria elegida. O sea que para que haya límite tenemos que obtener siempre el mismo resultado independientemente de las trayectorias. Si en dos trayectorias distintas obtenemos distintos límites, vamos a decir que el límite no existe. En muchos casos es útil pasar a coordenadas polares. Por ejemplo, en este caso queremos analizar qué sucede en un entorno del punto 1, 2, que es ese entorno dibujado allí. Es una bolita centrada en el 1, 2, donde queremos ver qué pasa cuando evaluamos la función allí cerquita. Si cambiamos las variables por esas variables en coordenadas polares trasladadas, tenemos que correr el centro de la circunferencia o en una unidad las x y en dos unidades las y's, y luego con el radio considerado centrado en ese punto, r es la distancia hasta ese centro, el límite se transforma en un límite de una sola variable. ¿Por qué? Porque si yo me quiero acercar al punto 1, 2, es lo mismo que hacer tender en coordenadas polares el radio a cero independientemente del ángulo, porque si yo me acerco a un punto, yo solamente quiero estar cerca en el radio. El ángulo, la verdad que no importa si yo me acerco por un ángulo o por otro. La ventaja de trabajar en coordenadas polares entonces es que los límites de dos variables se transforman en límites de una sola variable. La desventaja es que las cuentas por ahí pueden hacerse un poquito más complejas, pero vamos a ver que en este caso no tanto. Bueno, si operamos un poquito en esa cuenta, distribuimos, vamos a ver que los números independientes se cancelan porque dan 0, y si saco factor común las R's, queda esa expresión de allí abajo. Puedo cancelar las R's y me queda esa expresión. Paso en limpio allí arriba, decía, me queda esa expresión. Fíjense que esa expresión no tiene ninguna R, solo depende de θ. Así que para cada θ, esa expresión, que es una función de θ, vamos a obtener distintos valores. Así que por más que haga tender el radio a 0, ya no hay ningún radio, esa expresión no depende del radio, vamos a obtener para distintos θ distintos valores. Así que no tengo eso me dice que no tengo un único límite, sino que tengo distintos resultados dependiendo del ángulo con que me aproxime. Bien, la idea de continuidad, vamos a decir que una función, un campo escalar es continuo en un punto, en x0 y 0, si el límite en ese punto coincide con el valor de la función. Es la misma idea exactamente que teníamos en una sola variable. Por ejemplo, si consideramos ese campo escalar definido como la función que teníamos expresada antes, fuera de la recta y igual 2x, y 1 sobre la recta y igual 2x, que son los lugares en donde no se puede evaluar la expresión de arriba porque se haría 0 el denominador. Esa función no es continua en el 1, 2, porque en 1, 2 vale 1, pero como vimos antes, no existe el límite en ese punto. Entonces no hay igualdad, por lo tanto no es continua. Tenemos también este resultado que nos va a ser muy útil, que es que si sumamos, restamos, hacemos productos, divisiones, siempre y cuando el divisor no sea nulo, potencias que sean enteras y positivas del tipo de los polinomios, exponenciales, seno, coseno de funciones continuas, nos da una función continua. Y también sabemos que si componemos funciones continuas entre sí, el resultado es una función también continua. Por ejemplo, si hacemos esa función, e a la x menos, bueno, quise poner una y, e a la x menos 3y más y a la x cuadrado, y por x al cuadrado menos 7, eso es una función continua en todo su dominio, que es R2, porque todas las operaciones involucradas allí son operaciones continuas, así que no hay ningún problema, no tenemos que agarrar ninguna trayectoria ni hacer nada raro, porque ya sabemos que con ese tipo de operaciones las funciones son continuas. Un último ejemplo. Tenemos este campo escalar definido con esa división si el punto no es el 0, 0 y 0 si es el punto 0, 0. Queremos ver si es continua en el 0, 0, que es el único lugar donde podría haber problemas. Fíjense que la expresión de arriba solamente divide por 0 si x e y son simultáneamente 0. Así que la expresión de arriba es continua
en todos los números en los que se puede evaluar, y en el 0, 0, bueno, ni siquiera se puede evaluar. Pero si la extiendo a 0, 0, quiero ver si es continua. Bien, planteemos. Si ese límite me diera 0, al igual que la función, entonces esto sería continuo. ¿Cómo hacemos? Bueno, tenemos dos opciones. O buscamos dos trayectorias y vemos que en dos trayectorias nos da distinto límite, eso sí, no tuviera límite. O lo pasamos a polares. Pasémoslo a polares. Aquí son polares común y corriente porque estamos centrados en el origen, así que no hay que hacer ningún corrimiento. Reemplazamos, como no sé, cuando pasamos al límite a polares, solamente tenemos que hacer tender el radio a 0. Nos queda esa expresión. Sacamos r cuadrado de factor común. Recordamos que el coseno cuadrado más el seno cuadrado dan 1. Luego cancelamos r cubo con r cuadrado y nos queda r por el coseno al cubo de θ. Aquí hay que observar que el radio, cuando el radio tiende a 0, tiende a 0. Y que el coseno al cubo de cualquier cosa es algo que está acotado entre menos 1 y 1. Así que eso es algo acotado. Por lo tanto, algo que es, cuyo límite tiende a 0 por algo que es acotado, tiende a 0. Entonces, efectivamente, esta función es continua en el 0, 0 porque el límite dio 0 y la función también dio el mismo resultado, 0. Entonces es continua. Bueno, espero que se haya entendido todo y nos vemos en otro video.